Así que abra su Biblia en el capítulo 1 de Segunda de Corintios, en el verso 15. Quiero leer del verso 15 al verso 20. Dice la palabra de Dios: y con esta confianza me propuse ir primero a ustedes para que 2 veces recibieran bendición. Es decir, quería visitarlos de paso a Macedonia, y de Macedonia ir de nuevo a ustedes y ser encaminado por ustedes en mi viaje a Judea. Por tanto, cuando me propuse esto, ¿acaso obré precipitadamente? ¿O lo que me propongo, me lo propongo conforme a la carne, para que en mí haya al mismo tiempo el sí, sí y el no, no? Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre ustedes por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no fue sí y no, sino que ha sido sí en él. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en él todas son sí. Por eso también por medio de él es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, que es bendita, Señor. Gracias porque tú has obrado de una forma extraordinaria en nuestras vidas, Señor, y guía nuestros pensamientos y nuestros corazones, Señor, porque tú eres el Dios soberano que orquesta todas las cosas, Señor. Y te damos gracias porque tú eres sabio, Señor, y amoroso a la hora de obrar en nuestra vida, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tu palabra pueda traer a nosotros dirección, pueda traer a nuestra vida corrección, ánimo, Señor, que podamos ser edificados en esta tarde. Te pido que uses mi vida, Señor, a pesar de mis debilidades, Señor. Yo te pido que tú uses mi vida para poder traer una palabra, tu palabra, Señor, a tu iglesia amada, Señor. Te pedimos gracias, por todo esto, y te pedimos que nos sigas ayudando. En el nombre de Jesús, amén. Voy a esforzarme por en este sermón no usar tantas veces la palabra hermanos, ni decir tanto amén. Si usted ve que le empiezo a decir, hágame una seña de que le baje a los amenes o a los hermanos. Amén, hermano. Bueno, el propósito de este sermón, lo tiene usted en sus hojas, es que el carácter y la forma de vivir del apóstol Pablo nos animen a vivir de una forma coherente, ya que nuestras vidas deben reflejar lo que predicamos. Si hay algo importante que tenemos que poner atención, es que nuestras vidas sean coherentes con lo que decimos creer, porque eso es realmente lo que tiene sentido. Si yo creo una cosa pero vivo de otra manera, eso puede traer confusión a mí mismo y a la gente que observa mi proceder. Por eso el cristiano es efectivo en su cristianismo cuando vive lo que predica, cuando se esfuerza porque lo que dice que cree se ve reflejado en su forma de proceder, en sus palabras, en sus acciones. Ese es el propósito, y la vida de Pablo nos va a mostrar en su defensa todas estas características o algunas características que vamos a ver en él que comprueban que realmente él es una persona genuina y verdadera. Y algo que debe preocuparnos o que nos debemos de poner mucha atención es que no hay nada más terrible para una persona que pasar por una larga vida en este mundo suponiendo o imaginando que es cristiano y luego descubrir en el temible día del juicio que jamás fue cristiano en absoluto. Lo más importante para una persona en esta vida y en este mundo es saber con certeza que es hijo de Dios. Mire, usted no puede tener certeza de muchas cosas. Podemos no saber cosas del futuro, ignorar ciertas circunstancias respecto a nuestras vidas, a lo que vamos a hacer más adelante, pero hay algo que sí debemos de ocupar nuestra vida, de asegurarnos que realmente seamos. Y es el hecho de que realmente seamos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos advierte que habrá personas en el día del juicio que van a decir: Señor, Señor, en tu nombre hice ciertas cosas. Señor, en tu nombre yo te serví, yo prediqué tu palabra, yo hice. Y está hablando de personas que pensaban que estaban yendo por el camino correcto. Así que no hay nada más importante para usted en este día que usted
tenga la certeza de que su fe es genuina, de que usted realmente ha nacido de nuevo, de que usted realmente es un hijo de Dios, porque si usted no está seguro de eso, usted corre un grave peligro en su vida. Y la manera de saberlo es cuando vemos nuestra vida a la luz de las Escrituras y ver si nuestra vida está conformada a la imagen de Cristo, ver si nuestra vida tiene esas características que dice la palabra que deben de tener los que realmente son hijos de Dios. La palabra de Dios nos revela cuáles son esas características de los hijos de Dios. ¿Qué tanto está nuestra vida conformada a la imagen de Cristo? ¿Qué tanto nos parecemos a Cristo? No está hablando de un perfeccionismo, de una vida absolutamente sin errores. No. Está hablando de cosas que se manifiestan en la naturaleza, que ha sido transformada por el poder de Dios y que deben de estar en nuestros corazones si realmente hemos nacido de nuevo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Nuestra sociedad está acostumbrada a juzgar a las personas por lo que hacen, no por su carácter. Mientras alguna persona tenga algún talento o sea bueno para hacer ciertas cosas, lo demás no importa. La sociedad se fija mucho en qué cosas sabes hacer y eso toma la manera de evaluar a una persona. Si un presidente puede ser el peor presidente o el presidente más inmoral, pero si el presidente da dinero, apoya a la población, la gente está contenta. No importa lo que haga, con que nos siga apoyando, con que siga ayudando al pueblo. Eso es lo más importante, sin importarle su vida ética o moral y cuál es tu carácter. Y así es la forma en que la gente admira o nos ha enseñado la sociedad. Y tristemente esa forma de juzgar se ha infiltrado en la iglesia. Ahora se juzga a los ministros por el tamaño de sus congregaciones, por los libros que ha escrito, por la influencia que tienen con personalidades fuera del cristianismo. Y la gente dice, ese pastor debe tener algo bueno porque mira cómo tiene su iglesia inmensamente llena. Mira la cantidad de recursos que puede recolectar. Mira el éxito, el impacto que tiene. Mira, llevó hasta el presidente de tal país a su congregación. Mira, llevó a ese artista y ese artista está con él. Debe de estar haciendo algo bueno para que eso sea así. Y desgraciadamente los falsos maestros utilizan ese tipo de cosas para acreditar lo que hacen. Y la gente está siendo engañada porque únicamente pone sus ojos en las habilidades, en el talento y lo que las personas pueden hacer, en lugar de mirar lo que realmente importa es el carácter. Pero tales criterios, hermano, no impresionan a Dios. Al hombre podemos engañarlo con esas cosas, pero eso no impresiona a Dios. En la palabra de Dios, Él nunca pone su mirada en el talento de las personas. Dios nunca está buscando gente capaz de hacer cosas para usarlo. Los ojos de Dios siempre están en el carácter de la persona. Siempre Dios está fijándose qué es esa persona en lo privado. Por eso Proverbios capítulo 21, verso 2 dice, todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor sondea los corazones. Esa persona puede acreditarse ante la gente. Podemos simular ser buenas personas ante los demás. La gente puede pensar que somos piadosos por la forma en que podemos emular ciertas cosas cristianas. Pero realmente Dios pesa los corazones y Él sabe quiénes somos en lo privado. Dice Andrew Bonar, en sus recuadros lo tienen. La vida de un hijo de Dios es pesada por su carácter, por lo que es y no por lo que hace. Un pastor no es útil por lo que hace, sino por lo que es. Esa es la forma en cómo Dios opera en la iglesia. También John Owen escribió, un ministro puede llenar bancos de su iglesia, el pan de la comunión, las bocas del público, pero el ministro es lo que es verdaderamente por estar de rodillas en secreto delante de Dios Todopoderoso. Eso es y nada más. Realmente es la forma en cómo Dios opera en nuestras vidas. Según Timoteo, el capítulo 2, el verso 21, por eso le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas, le dice, si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, para Dios. ¿Por qué? Porque Dios está buscando el carácter primero. Si alguno se limpia, entonces Dios estará listo y dispuesto para que pueda ser usado por Dios. Es lo que dice Pablo en 2 Timoteo. Y se fija también en la historia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, cuando necesitaban gente para servir en la iglesia.
Pedro se levanta y dice, búsquenme 7 hombres guapos que sepan hacer las cosas inteligentes y que tengan muchas habilidades matemáticas y que hayan hecho ciertos estudios para que sirvan a la iglesia. Así dice el texto. No dice así el texto, pero dice, búsquenme 7 varones de buen testimonio, de buena reputación. Dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Son cosas que no tienen nada que ver con habilidades, son cosas que solamente Dios puede dar a una persona. Son cosas que Dios ha operado en la vida de alguien. Y es lo que hace, es la forma en como Dios opera en la iglesia. Una buena reputación. Ahora, no estoy hablando únicamente de los requisitos o las características de los pastores, cómo deben ser los pastores o los que sirven en la iglesia. En realidad estamos hablando de las características de todos los que hoy estamos aquí en esta mañana. Porque la Biblia dice en Romanos 6:22, dice, porque a libertad Dios nos llamó. Dice, ahora, Dios nos hizo libres, ¿para qué? Para hacernos siervos de Dios. Todos los que hemos sido libertados del poder del pecado somos siervos de Dios. Así que si Dios lo ha libertado del poder del pecado, usted es un siervo de Dios y estas características son para usted también. Desgraciadamente parece como que el pensamiento en la iglesia se ha puesto que ciertas personas necesitan tener únicamente vivir a la altura del llamado de Dios y los demás vivan como sea. Está bien, porque ustedes no necesitan ser santos. Ustedes no necesitan ser piadosos. Nomás hay unos en la iglesia que deben ser muy piadosos y otros pueden ser más o menos piadosos. Eso lo dice la Biblia. Dios nos llama a todos a vivir en un solo nivel. No hay categorías, no hay cristianos de primera clase y de segunda clase, no hay gente más importante que otras. Dios llama a su iglesia, a todos en su pueblo que vivan en ese nivel y en esa forma de vida. No nada más a ciertas personas. Así que ese mensaje es para nosotros. Y en esa sección del pasaje, Pablo continúa argumentando en defensa de su ministerio. La semana pasada comenzó el argumentar porque viniendo de hablar de algunas tribulaciones y cómo Dios le había librado y lo había consolado y cómo esas pruebas habían servido para él y también sirven para nosotros, para consolar a otros y para probar que Dios es fiel con nosotros, pasa a comenzar a defender su ministerio. La semana pasada Pablo habló de la limpia conciencia, de que todo lo que había hecho lo había hecho con una limpia conciencia, que no hablaba entre líneas, que no tenía dobles, una cosa acá en privado y en público era otra persona. No. Pablo defiende su ministerio y una limpia conciencia, así que continúa haciéndolo en los siguientes versos. Dice, debido al despiadado ataque por las acusaciones que había recibido de parte de los falsos maestros y hermanos que se habían dejado engañar. Había un grupo de personas que se habían levantado en la iglesia de Corinto y que habían creído a los que se llamaban, vamos a ver durante toda la carta, eso de los superapóstoles de los que habla Pablo, que lo va a seguir mencionando en los siguientes meses, lo va a escuchar aquí todos los domingos, pero Pablo está defendiéndose de esas personas que se aprovechan de que él había cambiado de planes para decir algo que era una difamación a su persona. Así que es un ataque despiadado y lo más triste es que la misma iglesia, ellos mismos estaban creyéndole a esos hombres. Es algo terrible, es algo triste. Pablo dice en algún verso más adelante, yo hubiera preferido que ustedes me elogiaran a mí. O sea, en vez de que se unieran a sus mismos ataques o chismes hacia mi persona, yo hubiera preferido que alguien se levantara. Oye, no difames al apóstol. Oye, ¿qué te pasa? Tú no lo conoces, pero ni siquiera fue defendido por sus mismos hermanos que él había trabajado con ellos. Esto es sumamente triste, considerando el trabajo y la dedicación que el apóstol había entregado a esta iglesia que amaba por 1 año y medio, 18 meses estuvo con ellos, hermano. Estuvo ahí, haciendo que naciera esta iglesia, con amor y con lágrimas y desvelos y mucho trabajo que implicaba plantar esa iglesia. Él estuvo con ellos 18 meses, ministrándolos. Fíjese lo que decía ahorita en 2 Corintios 12:11. Me he vuelto insensato, dice, ustedes me obligan a eso, pues yo debería haber sido elogiado por ustedes, porque en ningún sentido fui inferior a los eminentes apóstoles, aunque nada soy, dice. Yo debía haber sido elogiado por ustedes. Y él está hablando en lo que leímos ahorita, que él deseaba que ellos fueran bendecidos 2 veces. Mira, hermano, eso es impresionante porque cualquiera de nosotros ya se hubiera rendido con una iglesia como esta. Es más, es impresionante que le siga llamando iglesia
y hermanos. Es impresionante que no los haya dicho, ¿saben qué? Desbaraten eso que ustedes llaman iglesia, eso no es una iglesia. No nada más había recibido ataques de murmuraciones, sino eran personas que no obedecían a la palabra, pecados terribles dentro de la congregación, prácticas muy perversas. Y a pesar de todo, Pablo dice, hey, yo los amo a ustedes. Yo los he amado. Ustedes debieron haberme defendido a mí. Yo hubiera sido elogiado por ustedes. Y no recibí eso. Ahora es importante decir también que la defensa de Pablo no es en su propia reputación, sino que por el desacreditamiento que estaba recibiendo, lo que estaba pasando es que el mensaje estaba siendo desacreditado. O sea, Pablo no está defendiéndose por el chisme de su persona, como porque dicen eso de mí, porque su orgullo haya sido herido, o porque le importara mucho que las personas obtuvieran una buena opinión de él. El problema que veía Pablo es que ellos estaban diciendo algo de él inapropiado, y el mensaje que él predicaba estaba siendo también mermado. El mensaje estaba siendo atacado, el evangelio estaba siendo desacreditado. Al desacreditar al mensajero, estaban necesariamente desacreditando el mensaje. Cuando una persona se dice algún rumor sobre algún pastor o ministro del evangelio, cuando esa persona se para a predicar, el mensaje que está diciendo no tiene fuerza, pierde su capacidad. ¿Por qué? Porque la gente duda de lo que está diciendo ese hombre, porque piensan que ese hombre no vive a la altura de lo que está predicando. Así que Pablo no le importa tanto su reputación, él no está defendiendo su persona, él está defendiendo el evangelio que predica. Y lo vamos a ver en los versos más adelante. La maldad de las acusaciones al apóstol consistía en desacreditar el mensajero para así poder desacreditar el mensaje. Y es lo que hacían estos falsos apóstoles, diciendo, mira, ¿cómo podemos confiar en lo que Pablo nos predica? No podemos confiar en él porque dice que sí y luego no viene. ¿Cómo podemos confiar en que lo que nos ha dicho acerca del evangelio es cierto? A lo mejor no es verdad lo que nos ha predicado acerca de Cristo, porque su vida tampoco ha habido una consistencia, decían ellos. Esa es la maldad de Satanás acerca del ataque hacia el apóstol Pablo. Era más que nada destruir lo que Pablo había hecho en los corazones de esas personas por medio del evangelio. Pablo se esforzaba por cuidar el testimonio de su propia vida, no por mantener una buena reputación, por razones egoístas, sino por el progreso y el avance del mensaje del evangelio. Y en estos 8 versos que vamos a mirar, mis amados hermanos, él va a dejar ver aspectos de su carácter que lo acreditan como un verdadero apóstol. Y es eso lo que nos interesa ver en esta mañana. Esos aspectos del carácter de Pablo que nos animan a nosotros a imitarlos también, porque deben de estar también en nuestras vidas. Porque deben ser parte de lo que somos como creyentes. La vida del apóstol Pablo es una vida que puede servirnos de estímulo, hermano, para poder vivir nuestras vidas cristianas de esa misma manera. El primero que quiero hablar se encuentra en el verso 15 y es de la lealtad hacia Dios y hacia las personas a las que servimos. El verso 15 dice, nuevamente lo vamos a leer, y con esta confianza me propuse ir primero a ustedes para que 2 veces recibieran bendición. Es decir, quería visitarlos de paso a Macedonia y de Macedonia ir de nuevo a ustedes y ser encaminado por ustedes en mi viaje a Judea. O sea, él les dice, mire, yo tenía la intención de ir a Macedonia, pero antes de llegar a Macedonia yo quería estar con ustedes un tiempo. Y luego de ahí ir a Macedonia y luego regresar de Macedonia y antes de ir a donde tenía que ir, llegar otra vez con ustedes. Y luego de ahí ir así, ahora sí, salir hasta donde tenía que ir. Y la única razón por la que él quería estar ahí no era porque Corinto fuera una ciudad muy padre, tipo, no sé, California, no porque ahí había un Disneyland donde él podía ir a pasear. Voy a ir a Corinto, posible que voy a Disneylandia y luego ahí los visito como quiera. O no, en Corinto hacen unos burritos, híjole, bien suaves, voy a ir a Corinto y aventamos los burros y de pasada voy a ir a ver a los hermanos. No, yo estoy seguro de que no había cosas atractivas en esa manera para Pablo en Corinto. Era una ciudad totalmente antagónica hacia lo que él creía. No, él quería ir a Corinto, la única razón por la que quería estar ahí era porque amaba a la iglesia. Era su lealtad hacia ellos. Él no los había engendrado para abandonarlos como un padre abandona a un hijo. Él no dijo, bueno, ya les hablé el evangelio, ya nacieron de nuevo, que Dios les bendiga, arréglenselas como ustedes puedan. Él no pensaba de esa forma. Cuando ellos nacieron en Cristo, Él se preocupó porque el carácter de Cristo fuera formado en ellos. Hay una parte donde dice, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes.
Ese es mi propósito, que ustedes se parezcan a Cristo. El propósito de los que predicamos en este lugar cada domingo es que usted se parezca a Cristo cada vez más. Esa es la satisfacción y la gloria en nuestros corazones. Es el gozo de nuestras vidas, ver cómo la congregación cada día se parece más a Cristo. Y Pablo tenía el deseo de que estos hombres fueran edificados por su visita. No había una doble intención, no iba a pedirles una ofrenda especial o sacar de ellos ventaja de alguna manera. Lo único que quería era estar con ellos por el beneficio que él podía traer a sus vidas por quien era el apóstol. Pablo tenía el deseo de que ellos fueran bendecidos por su visita. Y 2 veces, hermano. No nada más una vez, 2 veces. Fíjese, él está escribiendo esta carta cuando ya sabe todas las cosas que han dicho de él. Eso no cambió el sentido de la carta. Eso no lo afectó y no empezó a escribir una carta enojado. ¿Saben qué? Malagradecidos. Todo lo que he hecho por ustedes no sirven para nada. Que Dios les pague y que la ira de Dios caiga sobre sus vidas. Eso no hizo el apóstol. Ya sabía todo lo que habían dicho de él y con amor les dice. ¿Cómo terminó el verso 14? Le dice, y en esta confianza. ¿Cuál confianza? La confianza de que ustedes son nuestro orgullo y nosotros somos orgullo de ustedes. O sea, estábamos bien, dice Pablo. Dijo alguien por ahí una frase, andábamos chido. ¿Qué pasó? Tenemos buena relación. ¿Cómo que ahora con lo que me salen? Era increíble lo que le estaba pasando a Pablo. ¿Cómo? Pues si estábamos bien, ustedes son mi orgullo y yo sé que yo soy el orgullo de ustedes. Por eso en esa misma confianza yo me propuse ir a visitarlos. No esperaba el apóstol Pablo esa reacción de ellos. Pero ellos sin lealtad, pero Pablo con la lealtad del Señor en su corazón. La lealtad de Pablo no estaba condicionada por la respuesta de los corintios. Eso es algo impresionante. Pablo no era leal a los corintios porque les estuviera regresando el favor. Como a veces nuestra lealtad está condicionada a cómo la gente nos trata. Cuando las condiciones en la relación cambian, entonces las lealtades también cambian. Pero Pablo no era así. Pablo era como Cristo. La lealtad de Dios es fiel. Dice que Él es fiel. Y si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Y Pablo tenía el ejemplo de Jesucristo, quien es leal con nosotros sin importar o no basado en nuestro desempeño. Es a pesar de nuestro desempeño, Dios sigue siendo fiel con nosotros. Y ese es el corazón de Pablo. No estaba condicionado porque le beneficiara económicamente la relación que tenía con la iglesia de Corinto, porque le beneficiara en contactos, en alguna otra cosa. No. Él era leal, a pesar de que ellos le habían sido infieles a él por la forma en cómo hablaban de él. Pablo era un hombre que buscaba lo suyo y viviera la manera de obtener de ellos algún beneficio. Dice, al contrario, fíjense lo que dice el verso 14 del capítulo 12, se me hace que están sus recuadros de 2 de Corintios. Dice lo que dice Pablo. Miren, esta es la tercera vez que estoy preparando para ir a ustedes y no les seré una carga, pues no busco lo que es de ustedes. Escucha esto, sino a ustedes. O sea, no me importa, no vengo a buscar porque lo acusaban de vividor también, de recaudador de dinero. Sí, yo no vengo a buscar lo que es de ustedes. Le dice, no, ese Pablo nomás viene a sacar dinero a la iglesia de Corinto. Eso es lo que decían los falsos apóstoles de él. Y si yo no vengo a buscar lo que es de ustedes, yo vengo a buscarlos a ustedes. Es impresionante cómo Pablo lidió con esto sin perder los afectos hacia los corintios. No perdió los afectos, no le afectó, hermano, la forma en cómo ellos respondían. Es impresionante eso porque nosotros no somos así. A nosotros nos afecta cómo nos trata la gente. Nos afecta la deslealtad en nuestras vidas. Nosotros sí somos afectados cuando la gente no nos trata con lealtad. Nos resentimos, incluso hasta nos hacemos los ofendidos, hasta lloramos y hacemos, ¿cómo puede ser que me hayan hecho esto a mí? Si yo tanto que he ayudado a esta persona y mira cómo me paga. Y cuando lo volvemos a ver, lo saludamos a lo mejor, pero Dios te bendiga. Y fíjese el pensamiento mundano en las redes sociales. Aléjate de las personas tóxicas. Rodéate de gente que aporte a tu vida cosas así. Pues no sé, hermano, no encuentro. Todos somos tóxicos, hermano, de alguna manera. Si necesitaremos salirnos del planeta, no sé, hermano, porque no hay, hermano.
Pablo sabía eso. Él no condicionó su lealtad a la respuesta de ellos y nunca perdió los afectos como nosotros. A nosotros nos la hacen y nos la pagan. ¿No ha dicho usted algo así? Dígame, no, nomás no. Yo veo que hacen con la cabeza así, pero no dicen amén para no estar expuestos. Y Dios ya lo sabe como quiere, hermano. Pues sí, ¿qué tiene? Entonces nosotros que buscamos retribución. ¿Por qué? Porque nos sentimos ofendidos, porque hemos invertido nuestra vida en personas. Hemos invertido, hermano. ¿Cuántas veces no hemos hecho cosas más allá de nuestras fuerzas por gente y luego la gente nos da la espalda? Pero si conocemos a Dios, eso no debería de afectarnos, porque realmente no lo estamos haciendo a las personas, sino a Dios. Porque de Él somos y a Él servimos y para Él vivimos. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Y si alguien nos ofende a nosotros, no es una ofensa hacia nosotros, es hacia Dios. Y den un aplauso fuerte a Cristo, amén. Si eso le impactó en su vida, amén, que lo haga. Pero Pablo no cambió su forma de su actitud. Él estaba imitando a Cristo, hermano, porque Cristo tampoco cambió su actitud hacia nosotros, jamás. Él nunca lo ha hecho, Él no está resentido. Cuando tú pecas, tú no vas delante de Dios y luego Dios te dice, ya vienes otra vez. ¿Qué pasó? Ya sé que vas a pedirme perdón por la misma cosa. La semana pasada viniste a pedirme perdón y ya otra vez la misma. ¿Sabes qué? Ya me caíste gordo. Ve la semana que entra. Así no actúa Dios. Hermano, tú cometes errores, fallas, pecas premeditadamente ante tu Dios y vas al trono de la gracia, dice la palabra de Dios. Hijito, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Dice, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y vamos después de haber pecado y Dios nos perdona sin decirnos absolutamente nada. Y nosotros cuando alguien se acerca a disculparse con nosotros, estamos ahí muy dignos. A ver, dime lo que tienes que decir. Sí, pues me ofendiste. Y ahí estamos haciéndonos no sé, hermano. Tenemos que ser como Cristo. Pablo era como, imitaba a su Señor. Y debemos hacer nosotros la misma manera. No somos importantes. El mundo no gira alrededor de nosotros. No somos nosotros el centro de nada, hermano. Somos unas simples partículas que por la misericordia de Dios hemos recibido la gracia de Dios. Solamente eso somos, hermano. Y debemos estar agradecidos con nuestro Señor porque Él nos ha bendecido. ¿Dónde me quedé? Aquí. Mire. Aquí estoy. Fíjense el verso 15, 2 de Corintios, capítulo 12, también el verso que sigue dice, y yo con mayor placer gastaré lo mío, dice Pablo, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más, sea amado menos. Eso dijo Pablo. O sea, parece que entre más los amo, ustedes más me odian. Pero no importa, dice Pablo. Yo voy a hacerlo con más fuerza, con mayor placer. Dice, mire, con una satisfacción. Dice, gastaré lo mío. Yo voy a poner de mi dinero para el viaje, es lo que está diciendo. No les voy a pedir que me ayuden a viajar. No. Yo voy a invertir lo que tengo para visitarlos y estar con ustedes. Porque no busco lo suyo, sino a ustedes, es lo que dice Pablo. Así que había una lealtad en el carácter de Pablo, una lealtad que debe estar también en nuestras vidas hacia todas las personas con las que nos relacionamos. Nuestros hermanos en la fe, nuestra familia, nuestros hijos, la gente que tenemos oportunidad de ser de testimonio para ellos, hermano. Tienen que ver nuestra vida, ese tipo de actitudes que tuvo Cristo y que tuvo el apóstol Pablo. La segunda cualidad de carácter que vemos en el texto está en el verso 17 y es la veracidad de los hijos de Dios. La sinceridad de los hijos de Dios. Verso 17 dice, por tanto, cuando me propuse esto, ¿acaso obré precipitadamente? ¿O lo que me lo propongo conforme a la carne? Para que en mí haya al mismo tiempo el sí y el no. Pero como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no. Aquí vamos a intuir cuáles son las acusaciones que le estaban haciendo a Pablo, porque él comienza diciendo, ¿acaso obré precipitadamente? Han de haber dicho, el apóstol Pablo habla sin pensar. Habló precipitadamente. Nomás porque se le ocurrió, dijo, sí, estaba emocionado y dijo, voy a ir a visitarlos. Y Pablo dice, ¿acaso mi vida, ustedes han visto en estos 18 meses que es mi forma de conducirme? Yo obro de esa forma y si acaso obré precipitadamente, o lo que me lo propongo en la carne.
también era acusado de actuar en la carne. Es decir, Pablo lo que dice, lo dice en la carne, no lo dice en el espíritu. Porque eso sí, los superapóstoles se jactaban de ser super espirituales, experiencias místicas, eso es lo que ellos se jactaban y eso impresionaba a los corintios, cosa que Pablo no tenía. Pero ellos sí, y dice, nosotros andamos en el espíritu, casi flotamos, decían los superapóstoles. Y Pablo anda en la carne, porque dijo una cosa y no vino. Pablo dice, ¿acaso hago las cosas en la carne? Para que en mí haya el sí y el no al mismo tiempo. O sea que a veces digo que sí, pero estoy diciendo que no. Y cuando digo que no, estoy diciendo que sí. Como cuando a veces se enojan las esposas, ¿verdad? ¿Estás enojada? No, pero sí está enojada, ¿verdad? Bueno, también los esposos hacemos la misma. No, también, ¿ves? Oye, ¿estás enojado, flaco? No estoy enojado. ¡Hey! Siéntate bien, Santiago. Pablo no era así como yo. Pablo no era no actuaba así. En mí no hay el sí y el no. Cuando yo dije una cosa es que realmente tenía el deseo sincero de hacerlo. En mi mente y en mi corazón estaba así, quiero hacer este viaje, quiero estar con ustedes. Él no disputa el hecho de que haya cambiado sus planes, pero sí niega enfáticamente que haga sus planes como un hombre mundano podría hacer los suyos. De modo que diga sí y al mismo tiempo no. Pablo no está actuando de esa forma. Lo que quiere dar a entender es que todo en esta vida, mis amados hermanos, no todo, perdón, en esta vida está al alcance de nuestra voluntad. Porque a veces Dios hace que las circunstancias impongan un cambio de planes. O sea, tenemos el deseo de hacer cosas. Sinceramente, no estamos bromeando cuando decimos, hermano, quiero visitarte, quiero estar en tu casa. Y de repente Dios no te permite que estés. No es porque no haya sido sincero en el deseo de hacer ciertas cosas, es porque Dios a veces, Él hace un cambio de planes. ¿Y por qué lo hace? Porque Él es Dios. Porque Él es soberano, porque Él hace su voluntad, porque Él es más sabio que nosotros. No estaba diciendo Pablo que no iba a ir, porque el verso más adelante él explica por qué razón no quiso visitarlos. La razón fue lo de la carta, esa que no tenemos, la carta severa que le llaman la carta triste, donde Él los exhorta muy duro. Y dice, no quiero añadir más tristeza. Y estaba el asunto tan mal que quise esperarme para no entristecerlos más, pero sí quiero ir a verlos. Pero aunque la voluntad sea buena y sincera, no siempre Dios tiene los mismos planes que nosotros. David quería construir una casa para Dios, ¿se acuerdan? 2 Samuel capítulo 7. Ese deseo no le salió de la carne, realmente era un hombre que era su corazón conforme al de Dios, lo dice su palabra. Y tenía el deseo genuino y sincero de construir una casa para Dios. Y Dios le dijo, no, tú no vas a construirme una casa. Tu hijo sí. O sea, Dios no se oponía al hecho de que él construyera una casa, pero no vas a ser tú, va a ser alguien más el que lo va a hacer. De todas maneras, gracias por tu deseo. Eso ya es una evidencia de que quieres agradarme. No lo dice, pero yo creo que Dios sabe que queremos agradarlo y tenemos la voluntad de agradarlo, aunque Él nos cambia. A veces Él no quiere, en nuestra voluntad no siempre es lo que queremos hacer, sino que Él tiene algo que hacer mejor que nosotros. Pablo quería predicar en Asia, ¿se acuerda? Cuando dice en Hechos capítulo 16, dice que él tenía el deseo de ir a Asia y que el Espíritu Santo no se lo permitió. Y dice que tuvo una visión donde un varón macedonio le decía, pasa y ayúdanos. Y en vez de ir a Asia, tuvo que ir a Macedonia. Pero en el capítulo 19, en el verso 10, hay la evidencia de que Pablo sí fue a Asia a predicar. Sí estuvo en Asia por un buen tiempo. Lo único que pasaba es que no era el tiempo de Dios. No era el tiempo. Dios quería que fuera a Asia, pero antes de ir a Asia tienes que ir a otro lado, a Macedonia. Yo sé cuándo vas a ir a Asia. Nosotros queremos plantar sabemos que hay necesidad de sana doctrina en esta ciudad, hermano, y queremos plantar una iglesia en el este, pero va a ser en el tiempo de Dios, cuando Dios lo disponga, cuando Dios abra las puertas, porque es muy evidente cuando Dios empuja algo a hacerlo, hermano. Tú no estás luchando contra la marea, no. Tú nada más te subes y te dejas deslizar porque Dios está abriendo caminos, está abriendo puertas, está poniendo los medios, está levantando cosas porque lo hace con su poder, hermano. Y nosotros nada más nos integramos a sus planes. No es que Dios integre nuestros planes, Dios no viene a integrarse a nuestros planes, hermano.
¿Se acuerda cuando llega Josué y está el ángel con la espada desenvainada y le dice el ángel, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y luego le dice, tranquilo, yo no soy de los enemigos, sino como el jefe del ejército he venido aquí. Siendo, no vengo a formar parte de tus planes, yo tengo mis planes, tú sigues mis planes, yo voy a hacer las cosas. Y es como Dios trabaja, no estamos nosotros orándole a Dios, Señor, únete a mis planes, tengo estos deseos, Señor, bendícelos. No, no, no. Dios tiene planes, Dios tiene propósitos, Dios hace lo que Él quiere porque lo tiene ya predispuesto por su gran amor. Nosotros únicamente nos unimos a lo que Él está haciendo. En su recuadro dice que Pablo propusiera su viaje. No significaba que no fuera veraz o sincero cuando les anunció que iría. Lo que mostraba su cambio de planes era que Pablo era un hombre quien estaba sometido completamente a la voluntad de Dios. Eso es lo que mostraba. Incluso aunque él hubiera dicho que iba a ir, si Dios no quería que fuera todavía, no iba a ir. Porque él era un hombre que estaba sometido a la voluntad de Dios. Dios quería que su evangelio fuera predicado en Asia, como le decía ahorita, pero sería en el tiempo de Dios. Es el tiempo de Dios, hermano, en que hacemos las cosas. El hombre carnal hace las cosas siempre tratando de obtener algún beneficio propio. Se mueve por sus emociones. El hombre espiritual, al contrario, busca hacer las cosas porque son agradables a Dios. El hombre carnal siempre está buscando qué beneficio le va a dar hacer ciertas cosas. El Hijo de Dios siempre está buscando cómo puede glorificar más a Dios con las cosas que hace. Pablo no actuaba según la carne, sino según el Espíritu, porque él lo dijo en Romanos 8:4. Porque la justicia de la ley se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pablo está diciendo eso en Romanos. ¿Cómo va a contradecir a sí mismo? Y dicen, Pablo anda en la carne. Y dice, no, nosotros no andamos según la carne, andamos según el Espíritu. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Los cristianos de Corinto tenían suficiente testimonio de la vida de Pablo como para pensar que no era sincero. Debían haber sabido que la responsabilidad de un cambio en los planes de Pablo no era cosa suya, sino de Dios. O sea, si conoces a una persona por mucho tiempo y luego ves que cambian los planes, no juzgas a la persona por esa cosa tan pequeña de haber cambiado los planes. Porque lo conoces su vida. Los corintios tenían evidencia del testimonio de Pablo porque vivieron con él, convivieron con él, estuvo con ellos todos los días. Por 18 meses, sabían su proceder, sabían su forma de vivir, lo vieron andar, su andar lo conocían. ¿Cómo es posible de que con toda esa evidencia ahora resulta que dudan de la veracidad de la vida de Pablo? Si tenían bastante evidencia para decir cómo tenemos tanto tiempo de conocerlo, cómo podemos juzgar por ese cambio de plan en la vida de Pablo. Ellos deben saber, Pablo es un hombre de Dios y si cambió los planes es porque Dios le dijo que cambiara los planes. Eso es lo que debían haber pensado la iglesia de Corinto. Pero dicen, no, yo creo que Pablo no es sincero, no es veraz. No podemos confiar en él. El apóstol Pablo hace una declaración de mucho peso en el verso 18, porque él menciona un aspecto del carácter de Dios. Y dice, pero como Dios es fiel, nuestra palabra no es sí y no. Siendo él está como una especie de haciendo una especie de juramento. La Biblia no prohíbe del todo los juramentos, prohíbe los juramentos que se hacen en vano como para sacar ventaja. Oh, te lo juro por Dios, pero para engañar a la gente. Pero Pablo no está haciendo eso, él está diciendo, hey, estoy delante de Dios lo que le estoy diciendo. Así como Dios es fiel, yo también me he conducido fielmente delante de ustedes. El carácter de un hombre, hermano, está formado por aquello a lo que entrega su vida, lo que está diciendo Pablo. El carácter de Dios es fiel. Yo entregué mi vida a Dios, entonces Él ha transformado mi vida. Yo también soy fiel como Dios es fiel. Porque se supone que debe pasar en nuestras vidas cuando nacemos de nuevo. Ese carácter de Dios debe estar en nuestros corazones también cuando nosotros nos acercamos y entregamos nuestra vida a Dios. Si Dios es fiel, hermano, nosotros también debemos de ser fieles. Eso es lo que es la vida cristiana. Predicamos de un Dios fiel y nuestra vida debe de reflejar esa fidelidad. Predicamos de un Dios paciente y nosotros debemos reflejar esa paciencia. Predicamos de un Dios bondadoso, tenemos que reflejar esa bondad de lo que decimos porque se supone que la vida de Cristo está en nosotros y se manifiesta a través de nosotros. Pablo dice, Dios es fiel, yo también soy fiel como el Señor porque yo le entregué mi vida a Él. Yo sirvo a un Dios fiel, por lo tanto yo también soy fiel. Por eso dice, como Dios es fiel, Él no es sí y no, sino sí.
Pablo no solo enseñaba con precisión, mi hermano, Pablo vivía con precisión. Tanto su vida como su mensaje eran genuinos. No hablaba entre líneas, ni hablaba con hipocresía, ni había hipocresía en su conducta. Él enseñaba con precisión, pero no nada más enseñaba con precisión, vivía con precisión. Es más importante vivir con precisión, hermano, que enseñar con precisión. ¿De qué me servirá a mí tratar de predicar con precisión si mi vida no es precisa? No tiene sentido, hermano. Nosotros debemos de vivir, así como nos esforzamos por adquirir conocimiento de Dios, debemos esforzarnos porque nuestra vida sea transformada por el conocimiento que adquirimos de Dios. Y en Pablo no había esa disonancia. No predicaba, así como lo ven que predicaba, como enseñaba su teología tan extraordinaria que Dios le permitió tener y que nos heredó a nosotros por medio de la revelación de su Espíritu Santo. Así como predicaba, con esa precisión que enseñaba, así era su vida. Pablo vivía de esa manera como predicaba. Y es lo que nosotros tenemos que emular de él, es vivir de la forma en como decimos que creemos. De otra manera, hermano, nuestra vida no tiene peso ni sentido, ni tenemos un efecto, incluso en nuestras familias. Si tú eres un padre de familia y estás tratando de que tus hijos vivan de cierta manera, alineados a la palabra de Dios, tu vida tiene que ser precisa también. Si hay algo, hermano, que yo le doy tantas gracias a Dios, yo estuve 6 años pastoreando solo la iglesia, no tenía un equipo pastoral, no tenía un equipo pues realmente formado, que yo no tenía un pastor, lo más importante, yo a quién le rindo cuentas. Yo decía, ¿cómo puede estar la congregación confiado en lo que yo estoy diciendo si yo a nadie me dice a mí nada acerca de cómo predico? Y eso fue una de las cosas que me hizo tomar a mi decisión de hacer una pausa en lo que estaba haciendo y ser enseñado. Yo le dije, Dios, a mí nunca nadie me ha ordenado, no he sido instruido cómo hacer las cosas, aunque tenía un deseo genuino de servir al Señor y lo sigo teniendo, pero yo quiero que tú me capacites. Y él está rodeado, hermano, de rendición de cuentas. Yo tengo 4 pastores y que sus ojos están puestos en mí y en vez de serme a mí como algo de tener miedo, me trae paz a mi corazón, hermano. Porque sé que hay gente que está viendo mi conducta, gente que me está cuidando en cierto modo, que si yo me paro aquí a decir algo, mi vida refleje lo que yo estoy diciendo. Y cualquiera de los que nos paramos a predicar aquí, hay un equipo detrás de nosotros que está viendo lo que estamos viviendo, y si hubiera un día una incongruencia en lo que predicamos, alguien tiene que decirnos, nos lo va a decir, los aseguro, hermano, que así va a ser, así será. Y le doy gracias a Dios por eso, porque yo estuve solo, no le rendía cuentas a nadie. Yo hacía lo que quería, en cierto modo, ¿verdad? Gracias a Dios que me libró de locuras, hermano. No hice locuras. Una que otra locura ahí rarilla, pero nada de qué preocuparse, hermano. No crea que pasé, a ver, pasen los de 1000 acá y los de 500 acá y cosas así. No, nada de eso, hermano. Le digo a Dani, le digo, si tú ves que empiezo a estarle el sonido, Dani, si ves que empiezo a hacer una herejía, hazle mute, ¡pum! Rápidamente. No, hermano, por misericordia de Dios, hermano, nos mantuvimos en la línea, todo lo que pudimos hacerlo. Y le doy gracias a Dios, hermano, porque a pesar de todo eso, Dios tuvo misericordia de nosotros, hermano. El verso 19, hermano, vamos a ver otra cualidad del carácter de Pablo. La confiabilidad del mensaje de los hijos de Dios. Dice verso 19, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, no fue predicado entre ustedes, por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo. Dice, no fue sí y no, sino que ha sido sí en él. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en él todas son sí. Por eso también, por medio de él, es nuestro amén, para la gloria de Dios por medio de nosotros. Hermano, es increíble que por un simple cambio de planes de viaje, los falsos apóstoles dijeran, ¿cómo podemos confiar en Pablo? No podemos confiar en él, y como no podemos confiar en él, tampoco podemos confiar en lo que nos predica. ¿Cómo puede ser posible que por esa cosa tan pequeña? Pablo menciona a Jesucristo como el sí de Dios, hermano. Si el mensaje de Dios es digno de confianza por la obra de Jesucristo, entonces también sus mensajeros lo son, lo que está diciendo Pablo. Si Jesucristo es el sí de Dios a todas sus promesas y podemos confiar en esas promesas de Dios,
Entonces también los mensajeros que les predicamos ese mensaje debemos ser dignos de que nos tengan confianza, porque nosotros les enseñamos eso que ustedes dicen amén. Ellos decían amén a lo que les había enseñado. ¿Y cómo es posible que el que les enseñó a decir amén no le podían creer? Si él les había enseñado ese mensaje. Y el mensaje de Dios no era así, y no, el mensaje de Dios era así, y Jesucristo es el sí del Señor. Así como el apóstol dijera, nosotros les predicamos este mensaje y ustedes lo creyeron. Dijeron amén a este mensaje, y ahora resulta que no nos queda a nosotros que les enseñamos a hacerlo. ¿Cómo puede ser posible? ¿Se fijan que no tiene sentido casi diciendo el apóstol Pablo? El mensaje de Pablo era confiable porque siempre estaba centrado en Cristo. Nunca predicó poniendo el foco hacia su persona. Siempre se trató de Cristo. Nunca aprovechó el lugar que tenía de eminencia para hablar acerca de él mismo, para gloriarse, para jactarse de cosas. Vamos a ver más adelante que sí se glorió, pero se glorió en las debilidades. No en las cosas que podía. Si alguien podía gloriarse por encima de esos superapóstoles, era el apóstol Pablo. Por todo el trabajo que había hecho, hermano, todas las iglesias que había plantado, todas las cosas extraordinarias que había hecho durante su ministerio, hermano. Siempre dando su vida, siempre arriesgándose, siendo acusado, siendo apedreado, siendo latigado, estando en la cárcel por muchos años. Todo eso, él podía gloriarse de todas esas cosas, hermano, pero nunca las usó. Y la única vez dijo, bueno, ustedes me obligan a gloriarme, y empezó a hablar acerca de una experiencia que tuvo, que fue llevado al tercer cielo, y él habla en tercera persona para no gloriarse él mismo. Conozco a un hombre, dice, no sé si en la carne o en una visión, que fue arrebatado y se llevaba al tercer cielo y se le dio a entender cosas inefables. Pero de tal hombre dice, no me gloriaré. Me voy a gloriar más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. En eso sí me voy a gloriar. Pero nunca utilizó su predicación para apuntar el reflector hacia su persona. Es lo que dice 1 Corintios 2:1. Por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, está en sus recuadros, no fui con superioridad de palabras o de sabiduría, porque lo acusaban de, Pablo se cree mucho. Quiere hablar así con palabras muy sabias. Dice, no, yo no fui así. Porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a este crucificado. Dice, yo fui no con palabras extraordinarias, porque lo acusaban también de ser arrogante y orgulloso. No, yo fui con palabras. Dice, lo único que les dije y el único mensaje que yo tenía que dar era a Jesucristo y a este crucificado. Ese era su mensaje. Los falsos maestros siempre apuntan sus mensajes hacia ellos mismos, hacia sus habilidades, hacia sus posesiones. Esos falsos maestros siempre dicen, yo tengo un manto y Dios me ha ungido a mí y yo puedo bendecir a alguien más, y están hablando de ese tipo de cosas. Eso hacen los falsos maestros. Y lo que Pablo tenía por basura, esos hombres los tienen de currículum personal. Pablo decía, no, todo eso que yo tenía, fariseos, en cuanto a la ley irreprochable, todo eso lo tengo por basura. Y los falsos maestros lo agarran de currículum y lo exponen en sus púlpitos. Y toda la predicación se trata de lo que hacen, de lo que son capaces de hacer, para que la gente los adore a ellos mismos y le roban la gloria a Dios, hermano. La gloria que solo le pertenece al Señor. El Hijo de Dios, el siervo de Dios, siempre debe hacer todas las cosas para apuntar a Cristo. No importa que no sepan ni quién eres ni de dónde saliste, pero que sí sepan quién es Cristo y quién es Dios, hermano, por medio de tu vida y de lo que tú enseñas. Eso es lo que hacía Pablo. Nunca usó esa cosa como hacían los falsos maestros, de apuntar los reflectores hacia ellos mismos. Si somos hijos de Dios, nuestras vidas, al igual que nuestro mensaje, debe apuntar siempre a Cristo y a su gloria. Si nos gloriamos en algo, que sea en la cruz de Cristo, hermano. Es lo que dice Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí, dice Pablo, gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lejos esté de mí, diciendo que no se te ocurra tal cosa. O sea, no es algo que jamás pudiera ocurrir. ¿Cómo? Lejos esté de mí gloriarme en otra cosa que no sea en la cruz de Cristo. Y de eso tenemos que gloriarnos nosotros, hermanos, siempre. Si hay algo en lo que tenemos que traer gloria a nuestra vida, es en la cruz de Cristo. Es en Él mismo, en su obra, en su sacrificio, en la obra que Él ha hecho en nuestras vidas, siempre apuntando a Él y no hacia nosotros.
Si alguna persona profesa ser creyente, pero al mismo tiempo coloca su gloria en cualquier otra cosa, debería revisar seriamente la realidad de su profesión de fe. Si usted pone su gloria, oh, es que yo soy Julián, yo he hecho tantas cosas, yo he hecho esto, yo soy esto, yo, y ahí está hablando de sí mismo, oh, es que yo, fíjese que yo esto, y fíjese que yo esto, oh, sí, hice esto, tengo estas cosas que compré. Oh, si usted viera los hijos tan buenos que Dios me ha dado, si viera, oh, wow. Y los hijos no son trofeos para presumir, hermanos, son testimonios de la gracia de Dios. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque hay malos padres que tienen buenos hijos. ¿Cómo es eso? Y también conozco buenos padres que tienen malos hijos. Y entonces tenemos que entender, hey, todo es por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios, no es por nuestro desempeño, no es porque seamos buenas personas o seamos muy capaces para hacerlo, hermano. Si hoy estamos aquí y no estamos en el hospital o en una cárcel o en cualquier otra cosa, perdidos en el vicio, en lo que sea, si estamos hoy aquí teniendo una vida buena es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros, nada más. No hay otra cosa, no hay otra razón, no es porque has hecho las cosas bien, porque gente en el mundo dice, yo estoy donde estoy porque he hecho las cosas bien. Eso no es verdad, hermano. Gente hace las cosas bien y está mal. Y nosotros quizás hemos hecho las cosas no tan bien o mal y aún estamos bien. ¿Cómo se explica eso? La única manera de explicarlo es porque Dios ha sido bueno con nosotros. Es porque Él ha tenido misericordia de nuestras vidas. Nunca debemos de gloriarnos absolutamente de nada. Si nos vamos a gloriar en algo, que nos gloriemos en Cristo Jesús. Él es nuestra gloria, decía Pablo. Él es mi gloria. Me glorío en la cruz de Cristo. Si tenemos que gloriarnos en algo que sea nuestras debilidades, decía Pablo. Sí, sabes que yo estoy bien burro. Ay, sí, a veces va. Ay, a veces me la paso diciendo cosas así, pues estoy jugando, pero a la vez en serio. Híjole, ya que se me fue la onda hacer esto. Y no, es que. Y luego a veces yo delante de mi mamá, veas que las mamás como son. No, mijo, tú no eres tonto, mijo. Yo adrede de verdad. Ay, mamá, es que estoy bien menso, de verdad, cómo estoy burro. No, mijo, no, tú no eres burro, tú eres muy inteligente, tú eres bueno. Y yo a propósito les sigo diciendo, no, es que sí estoy bien menso. No, mijo, no estás menso. Así dice, no está, ¿verdad? Pero en realidad no somos tan buenos, hermano. No somos, no, ni así, hermano. Todo es por Dios. Por eso Pablo dice, si me voy a gloriar en algo, me voy a gloriar en lo que no sé, en mis debilidades. Y Pablo, si algo hace Pablo en toda la carta es hablar de sus debilidades. Él habla de sus decadencias. No dice Romanos capítulo 7, miserable de mí, ¿quién me librará este cuerpo de muerte? Quiero hacer una cosa y hago otra. Quiero agradar a Dios y no puedo. Y lo que odio lo termino haciendo. Él está hablando de su propia vida en el presente. No está hablando de que así era antes. No, él literalmente estaba viviendo de esa manera. Y nosotros estamos igual. Miserable de nosotros, ¿quién nos librará este cuerpo de muerte? Por eso para el cristiano la muerte no es el fin, hermano, al contrario. Decimos, Señor, gracias porque un día me voy a deshacer de este pecado que está en mi carne y puedo poder con todas mis fuerzas y mi corazón adorarte de una manera limpia totalmente. Pero mientras estoy en esta tierra afectado por el pecado. Y aún así es impresionante que Dios, por medio de Jesucristo, nos ve justos, hermano. Que a veces venimos peleándonos en el carro y agarrándonos del chongo con la esposa y luego llegamos aquí y nos sentamos. Y ya estamos cantando, su gracia es mayor. ¿Ves? Su gracia es mayor. Dame gracia, amor. Deberías de ser como Dios, que su gracia es mayor. Y aún así Dios nos bendice, hermano. No por nuestro desempeño, porque Él es fiel. Ya voy a terminar ahora sí. Me brinqué una, ¿verdad? Oh, sí. Fíjense, hay un recuadro ahí, no me lo quiero brincar, acerca de que Dios es fiel. Dice, todo el Nuevo Testamento es un testimonio de las promesas de Dios, de que las promesas de Dios, se han cumplido y se están cumpliendo en Jesucristo. Las promesas de gozo, de amor, de bondad, de perdón, de salvación, de santificación, de comunión, de esperanza, de glorificación son posibles y se han realizado en Jesucristo. Todas las promesas de Dios son sí en Cristo.
Pablo menciona esa parte de Dios para hablar de la confiabilidad de su mensaje. Todo lo que Dios ha prometido, que en el Antiguo Testamento lo que prometió Cristo era el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Y yo les enseñé eso. Ustedes no lo sabían, nunca habían escuchado el Evangelio hasta que yo se los prediqué. Y ustedes dijeron amén. Deben de confiar también en aquel que se los enseñó. Y ahora sí, para concluir el mensaje. ¿Pablo era un hombre perfecto? Claro que no, hermano. No estamos hablando de perfección. No existe tal cosa en el cristianismo. No hay tal cosa como un hombre perfecto, una mujer perfecta que no se equivoca. No. La perfección, hermano, únicamente la vamos a obtener el día que muramos, hermano. Que se complete nuestra salvación por medio de la glorificación. Antes de eso, no, hermano. Y Pablo no era la excepción. Él no dice, como les decía ahorita, en Romanos 7, él dice, porque yo sé que en mi carne no mora el bien. Él no está jactándose de ser una persona súper santa y no equivocarse. No está defendiendo que él es perfecto. Para nada, hermano. Pablo no era perfecto. Pero lo que sí Pablo había hecho es que Pablo había renunciado a la hipocresía y al fariseísmo que practicaba en el pasado. Diciéndole, yo no soy hipócrita cuando les hablo, cuando les he dicho que iba a ir. Cuando les digo que los amo, no estoy fingiendo. Antes, cuando era fariseo, quizá eso era porque él lo dice en un texto, que renunciando a toda hipocresía, a toda impiedad, a todas esas cosas que en el pasado practicaba, ya no las practico, dice Pablo. No soy hipócrita y no practico ese fariseísmo, ese de estar delante de ustedes de una manera y tener una vida pecaminosa oculta detrás. No estoy viendo de esa manera, no estoy haciendo eso. 2 Corintios 1:12 dice, porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad, dice, y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios nos hemos conducido en el mundo, especialmente entre ustedes. Hey, mi conciencia me testigo que yo me he conducido con ustedes en santidad. No está hablando de perfección, hermano. Es como si Pablo dijera, ustedes pueden acusarme de lo que quieran, pero tengo una conciencia tranquila. Ustedes me acusan, pero mi conciencia no me acusa. Ustedes pueden decir de mí, yo cualquier cosa, pero yo tengo la conciencia tranquila porque yo me he conducido delante de Dios de esta manera. Renunciar a la hipocresía, a todas esas cosas. Es como, esto no significa, hermano, que sea perfecto, significa que no me aferro al pecado, más bien lo mortifico. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hey, no soy perfecto, pero no me aferro al pecado. No estoy aferrado a lo que sé que te ofende. Más bien yo lucho todos los días para mortificar el pecado. Ese debe ser nuestro deber de todos los días, hermano. Mortificar el pecado. Las características que observamos no son... las características que observamos no son muestras de una vida perfecta. Son una muestra de una vida débil, necesitada, pero anclada en Dios, en un Dios fuerte y todo suficiente. Son muestras de una vida conformada a la imagen de Cristo, una vida leal, veraz, confiable, dedicada al servicio de Dios y del cuerpo de Cristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. No estoy diciendo que soy perfecto, ni le estoy diciendo a ustedes que tenemos tenemos que vivir en santidad, pero eso no es perfección, hermano. Pero tenemos que estar apuntándole a esa meta. Yo quiero ser como Cristo. Y puedo estar muy lejos a lo mejor, o yo no sé a qué distancia esté, pero ese es a donde yo lo estoy apuntando. Y me estoy apuntando de esa manera, no voy a albergar pecados ocultos, no voy a tratar de ser hipócrita. Dios nos libre de hipocresías. Y eso lo oramos incluso en nuestras reuniones de oración. Dios, líbranos de hipocresías, líbranos de fingimientos, de ser unas personas aquí y otras personas fuera de aquí. De tener vidas ocultas detrás donde nadie nos mira. Pablo dice, no, y mi vida es una carta abierta, yo estoy abierto delante de ustedes, así como me ven ser aquí, también así soy en mi casa, y así soy delante de los hermanos, y delante de quien sea, pregúntenle cómo soy, y soy la misma persona. Nosotros estamos rodeados también nosotros de personas que tienen nuestros ojos puestos en nuestras vidas, hermano. Si usted tiene una familia o es padre de familia, sus hijos miran su conducta. Usted puede aquí darse golpes de pecho y decir que es buena persona, pero sus hijos saben realmente qué clase de persona es usted, porque viven con usted, al igual que su esposa. La gente donde nos desenvolvemos en nuestros trabajos, ellos saben quiénes somos realmente. Podemos decir que somos cristianos, pero ellos ven nuestros procederes, porque nos ven 8 horas al día, cada rato. Saben cómo es nuestro carácter. Y nosotros tenemos que vivir vidas coherentes, hermano, vidas que reflejen a Cristo. La vida de los hijos de Dios son un testimonio poderoso solamente cuando se viven como
con una forma coherente, hermano. De otra manera no hay poder en nuestras vidas, no hay efecto, no. ¿Cuántas veces tristemente no hemos escuchado personas que han vituperado el nombre de Cristo y de la iglesia, hermano, porque no viven vidas coherentes? Porque se identifican con el cristianismo y dicen, oh, yo soy cristiano, y viven vidas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Y con amor se lo voy a decir, si usted no vive una vida coherente, no diga que es cristiano. No diga. ¿Por qué? Porque usted está trayendo su propia vida más condenación. Dígale al Señor, mejor, Señor, ayúdame a vivir una vida coherente. Ayúdame a vivir una vida que refleje tu gloria. Ayúdame a ser una persona veraz, confiable, leal, como era el apóstol Pablo. Quiero ser de esa manera. Porque no quiero que tu nombre sea vituperado. No quiero que hablen mal de tu iglesia, mal del cuerpo de Cristo por causa de mi conducta. Un puritano, hermano, con eso termino, escribió. Arthur Bennett escribió un libro y recopiló de oraciones puritanas. Y dice en unas oraciones, no sé quién la escribió porque él tampoco escribió quién escribió esa oración, pero dice esa oración: que mis palabras y mis obras traigan a otros a los caminos más elevados de la fe y el amor. Que mi ejemplo empuje a los ociosos a una mayor diligencia. Hazme ser un espejo de tu gloria. Esa era la oración de ese hombre. Hazme ser un espejo de tu gloria. Es la manera en que queremos vivir. Amén. Y quiero orar para terminar. Cierra sus ojos. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra, que es bendita, Señor, que nos anima, que nos sostiene, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú trabajes en nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a vivir vidas que reflejen tu gloria, a ser como el apóstol Pablo, a tener esa paciencia, ese amor de Cristo, que nos permita soportar y que nuestra lealtad no esté condicionada hacia la respuesta que recibimos, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que es la manera en cómo tenemos que vivir nuestro cristianismo y que esas características deben brillar en nuestra vida para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.